de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, quienes habla nuevamente el Padre Agustín en nuestro programa Zapato de Encuentro. Anduve con este zapato de encuentro encontrándome con nuestra familia religiosa en Italia, en gran parte, en primer lugar, para agradecer a Dios mis 38 años de sacerdote. Fui a Roma, concelebré con el Papa. Pude tener la gracia de celebrar en la Cátedra de Pedro 2 veces y luego visitar muchos lugares santos, y también nuestros sacerdotes que están en Montefiascone, nuestro Instituto del Verbo Encarnado, que está también en Segni, en noviciado, y en Fossa Nova, los sacerdotes que estudian allí en esa casa para ir a Roma a hacer la licenciatura o el doctorado. Fue de una alegría enorme encontrarme con la familia religiosa, y dentro de esta familia visitamos, antes de venir, con el padre Sima, que está a cargo de la formación en el seminario de Montefiascone, a las hermanas de Tuscania. Son de nuestra familia religiosa. Son las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Y fuimos con el padre Sima y los nuevos 5 sacerdotes ordenados para decir las primeras misas, que lo acompañamos, y fue luego de la Santa Misa un momento muy hermoso que pasamos con las hermanas, que nos dieron de comer, y además festejamos a estos nuevos sacerdotes que van a ir a distintos destinos como Turquía, Egipto, etc., ¿no? Y 2 diáconos además. Bueno, charlando con la hermana, me contó la madre que hace varios años atrás allí hubo, se puede decir, un milagro de San José y la silla. Las hermanas nos van a contar, repito, todos los pormenores de este milagro, atribuido a San José. Bueno, las visité, como dije, en Tuscania, y luego vine a Argentina y les prometí que íbamos a hacer un programa para que nos den todos los detalles. Bueno, con ustedes ahora sí presentamos a las hermanas de nuestra congregación también, de nuestra familia religiosa, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, la hermana María de la Madre del Niño Dios y María Salles de la Croix, ¿no? Está bien pronunciado, ¿no? Sí. Hola, padre, buen bueno, día. Hermanas, un gusto desde Italia, ¿no? En vivo y en directo desde Italia. Desde Italia. ¿Allá qué hora es? Las 2:30 de la tarde. Perfecto, y acá a las 10:30 de la mañana. Bueno, muy bien. Bueno, hermanas, ¿cómo es eso de una silla y de San José que tuvo que ver allí en Tuscania? Me imagino que hace muchos años atrás. ¿Cómo fue este prodigio ocurrido allí? Si bien todavía la iglesia no se ha pronunciado del todo, ustedes nos van a contar algo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ocurrió en el año 1871, en marzo, el 8 de marzo. Pero
antes de entrar en detalles, tenemos que decir que en diciembre del año anterior, en 1870, el Papa Pío IX proclamaba a San José como patrono de la Iglesia Universal. Ah, justo, mira. Entonces, en ese mismo momento, en esa época, acá en el monasterio vivía una monjita, Clarisa, desde el año, más o menos desde el 1200, este convento fue habitado por las Clarisas. Y en ese momento ella recibía la noticia de que la enfermedad que tenía, que padecía hacía algunos meses, era un cáncer de útero incurable, ¿no? Los médicos ya le habían dicho que no tenía esperanza de curación, así que, bueno, ya recibía esa noticia y simplemente, y lo que ella quiso hacer fue simplemente confiar en que Dios la iba a ayudar. Y recurrió a San José, que era su amigo. Y ella, hay un testimonio donde ella cuenta cómo depositó toda su confianza en el gran patriarca. Sí, acá tengo el testimonio porque ella después escribe y dice: desde el principio de la enfermedad yo había puesto toda mi confianza en San José y a él, que desde pequeñita he tenido como mi particular protector, me encomendaba incesantemente y me hacía encomendar por mis buenas hermanas de religión, pues independientemente de la gravedad de la enfermedad, que crecía siempre más, no se extinguía en mí la esperanza de obtener de él la gracia de curarme, y lo decía muchas veces a las hermanas, agregando que para el día de la fiesta de San José, el 19 de marzo, ya estaría curada y estaría con ellas en el comedor, según me impulsaba a decir una confianza interior. Entretanto, el mal progresaba, y ya desde 2 meses y medio estaba postrada en la cama con fiebre y dolores agudísimos, que no me daban tregua, ni de día ni de noche, además de pérdidas de sangre, la debilidad y todos los movimientos convulsivos. Así que, bueno, realmente el cuadro era bastante grave, pero ella no dejó de confiar. Y resulta que el 8 de marzo del año 1871, todas las hermanas de su comunidad estaban en la iglesia participando de la Santa Misa y ella estaba en su celda acostada, ¿no? Porque no podía ni siquiera moverse. Y después las hermanas iban a llevarle la comunión. Y resulta que estando en la cama, ve que la puerta de su celda se abre y entra un señor, ¿no? Un hombre. Bueno, imaginemos lo que es eso, ¿no? Porque en la vida religiosa hay una parte de la casa que es clausura, que no puede entrar nadie, y menos un hombre solo, sin ninguna compañía. Incluso la regla del monasterio decía que si en algún caso tuviera que entrar alguien a trabajar o a hacer ingresar por alguna razón, siempre acompañado de una religiosa. Y ella lo vio entrar solo, entonces se sorprende mucho. Pero lo ve que se acerca silencioso, ¿no? Con mucha sencillez, y toma una silla que estaba en su celda y se acerca a ella, cerca a la cama, y le pregunta qué le sucede, ¿no? Y ella simplemente, con la misma sencillez que él, le dice que, bueno, los médicos han dicho que su enfermedad es muy grave, que no tiene cura, pero que ella confía. Y lo que le responde este hombre es que él se presenta y le dice que es el carpintero del monasterio. Entonces, sorprendida de eso, lo observa y él agrega: confían en Dios, ¿sí? Y con esa misma sencillez con la que entró, se retiró de la habitación. Esta monjita, que se llamaba Sor Gertrudis de Jesús Nazareno, se quedó muy impresionada de dos cosas, y también da testimonio de eso ella. Primero, de las manos de este carpintero, porque eran unas manos muy blancas, muy delicadas, que no son propias de alguien que trabaja con la madera. Y la segunda cosa eran los ojos, que brillaban como 2 estrellas, dice ella. Bueno, simplemente eso fue lo que ocurrió. Unos minutos después, cuando ya la misa acabó, las monjitas, cada una se
se va al lugar de trabajo a realizar lo que tenían que hacer cada una. Y la monjita enfermera se acerca a Sor Gertrudis, entra a la celda para atenderla en lo que hiciera falta, y resulta que ve que en la habitación hay algunos cambios, ¿no? La silla está en otro lugar, no donde ella la había dejado, y la comienza a acomodar y piensa que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque la monjita está en cama y esta silla está en otro lugar. Y siente decir a Sor Gertrudis que dice que el carpintero ha venido a visitarme. Entonces la monjita enferma empieza a preguntarle, ¿cómo el carpintero? Aquí no ha entrado nadie, porque las llaves de la portería las tiene la madre, estábamos en misa. No, sí, vino a visitarme, dice la monjita, y me dijo que confiemos en Dios. Entonces en este momento la enfermera piensa que ya Sor Gertrudis está más grave aún y ya comenzaba a delirar, entonces se retira de la celda y va en busca de la madre abadesa para contarle que ya está más difícil la situación. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, la madre abadesa también va a la celda y se encuentran que Sor Gertrudis estaba de pie. Y eso era imposible por la enfermedad que tenía. Ya estaba en cama y no se iba a levantar más. Y Sor Gertrudis dice que ella, en cuanto la enfermera salió para ir a buscar a la madre, ella se sintió curada y que en ningún momento dudó que ese señor, el carpintero que había venido, era San José y que le había dado la gracia de la curación. Y probó de moverse y se dio cuenta que tenía fuerzas, probó de sentarse y se dio cuenta que tenía fuerzas. Entonces se levantó y esperó a la priora en pie, al lado de la cama. Y lo primero que hizo, dice que fue ir corriendo por los pasillos para agradecerle a San José, a la iglesia, a agradecer la gracia de la curación, que ella veía muy claramente que había sido por la intercesión de San José. Y bueno, toda la comunidad, la priora y todas las demás también agradecieron y creció muchísimo la devoción a San José en este monasterio. Y esta hermanita, que en ese momento tenía 33 años, vivió muchos años más, hasta los 80 años, más de 80 años en la vida religiosa y murió santamente acá en este monasterio. Y después de su muerte, unos años después, más o menos 20 años, se exhumaron todos los cuerpos de las hermanas que habían fallecido en este monasterio y el cuerpo de ella estaba incorrupto. Y está el testimonio de la priora de ese momento que dice que parecía que estaba intacta y que tenía los ojos que parecían vivos. Es muy impresionante también cómo Sor Gertrudis empieza a ser conocida como la monjita de San José, ¿no? La gente del pueblo acá de Tuscania la llamaba así y venían a visitarla. Incluso también cuando muere, mucha gente quiere venir, las hermanas tienen que cambiar la fecha de la sepultura, piden los permisos, se les concede, porque bueno, mucha gente quería despedirse de esta monjita que había recibido esta gracia grande de Dios. Y el día que ella falleció fue un Jueves Santo, el 1 de abril de 1920, y se esperó hasta el lunes después de Pascua para que toda la gente que quería pudiera venir al entierro. Sí, y después de eso, la silla también comenzó a ser venerada de alguna manera. Hermana, espera un segundo, por favor. Antes de pasar a la sillita, acá tengo, me regaló la madre, la sillita. La sillita una de San réplica. José, hermosa, que tiene un generito ahí. Bueno, antes de pasar a la sillita, estoy sorprendido y un poco emocionado, ¿no?, con lo que cuentan, porque primero nombra el Papa Pío IX a San José, patrono de la iglesia, ¿no? Sí, ¿verdad? Patrono de la Iglesia Universal. Miren todas las cosas que rodean a este supuesto milagro, ¿no? Este supuesto milagro. En fin, dejémoslo ahí, pero la verdad estoy sorprendido, ¿no? Porque primero eso, ¿no? Cómo rodea todo, cómo todo coincide, cómo
todos los planetas se alinean, perdón. Bueno, segundo, ¿cómo aparece San José como diciendo soy el carpintero del monasterio, o sea, el que arregla las cosas, y justo patrona de la iglesia, y justo San José que es custodio de la iglesia, que es especialmente de las consagradas, como cuida a la Virgen, custodio de la familia, ¿qué otras cosas? Que esta monjita haya tenido tanta fe, Sí. que continuamente tenía esa fe en San José que le iba a curar, cómo lo atrajo también eso a San José, ¿no? Cómo todas estas cosas hermosísimas, ¿no? Que nos dan a nosotros esperanza de tener fe en lo trascendente, en el más allá. Y que San José, lo vio a San José como si fuera que tenía 2 estrellas en los ojos, ¿no? Creo que sí, así dijo. Sí. Y sus manos muy blancas, bueno, pero además de eso, que haya después muerto incorrupta, ¿no? Y que haya saltado, ella que no podía ni siquiera levantar un brazo, haya saltado. Un dato que nos gusta mucho a nosotras, decir que corrió por los pasillos. Eso, justo le iba a decir eso. Justo le iba a decir eso. Corrió como una cabrita, como un salvatillo, sí, por los pasillos. De la alegría. Como el paralítico que saltó de un brinco que cubrió San Pedro, ¿no? Sí. O sea, cuántos signos externos, ¿no? Bueno, y cuánta alegría, porque cuando alguien es curado, imagínense qué alegría. Y todo eso, lo que es la fe, ¿no? Qué maravilloso la presencia de San José ahí en el convento, ¿no? Que fue en el año 1870, me dijo, ¿no? El milagro dicen que fue en el 1871, padre, en marzo, justo, sí. ¿No? Ella confiada, como leyó recién Salles, ella confiaba que San José le iba a curar y que el día del San José ella iba a estar con toda la comunidad festejando, ¿no? El día de San José es el 19 de marzo y ella fue curada un 8 de mayo, perdón, un 8 de marzo. Entonces, realmente... Incluso... Ella dijo eso, además, dijo que iba a estar con la comunidad del día de San José. Sí, ella decía que tenía una interna confianza que la impulsaba a asegurar a las hermanas que le rezaran a San José porque ella el 19 de marzo iba a estar en la iglesia festejándolo con ellas. Ah, qué hermoso. Qué fe, ¿no? Pero justo el programa nuestro se realiza... hoy San José, ¿no? El día de San José. El 19, perdón. El 19. Las dos cosas. El miércoles, que es el día de San José. Creo que todo se alinea. Dios ha pensado todo muy bien. Siempre es así, Dios lo piensa todo muy bien. Y hace poco escuché los milagros que contaba Monseñor Munilla, obispo de España, en España, de un gran milagro de San José a muchos sacerdotes que Hitler había decidido un día X, creo que era el 29, de eliminarlos a todos estos sacerdotes, muchos mártires en Polonia también, por Hitler. Y justo ese día habían empezado la novena, los sacerdotes pidiendo a San José su protección, y justo ese día vino un ejército a salvarlos. Bueno, varios detalles que cuenta él, y los otros pensaban que eran los enemigos, y no, eran personas que andaban de paso revisando nomás, haciendo un control de todas las cosas, pero ellos pensaban que venían a invadirlos en contra de los alemanes, y resulta que no. Entonces escaparon por las dudas y se salvaron. Bueno, como San José, decía Santa Teresa, es el gran santo, ¿no? Que nunca se ha dicho tanto. ¿Cómo es que decían? ¿Se acuerdan bien de la frase de Santa Teresa? Sí, Santa Teresa dice que a los santos se les puede pedir muchas gracias, y va diciendo cada santo se le pide una gracia especial, pero a San José se le pueden pedir todas. Y que nunca le ha pasado a ella de haberle pedido algo a San José y que no se lo haya concedido. Eso, me acuerdo, sí, cuando leí las obras de Santa Teresa, nunca se ha visto, sí, dice que te haya rechazado alguna obra. Exacto, San José, el del hombre de las cosas prácticas, ¿no? Por decirlo así, como María, que está en todos los detalles. Y San José está en todos los detalles de la familia, de todo. Bueno, ahora sí, cuéntame un poquito de la sillita.
Que yo la vi porque el otro día estuve ahí, estuvimos cantando, guitarreando, tocando el violín, de todo un poco. Sí. Padre, si quiere puede poner la presentación y mostramos algunas fotos también. Ah, ¿cómo no? Ahí vamos. Ahí está. Porque acá se ve bien. Primero muestro rapidito. Esto es el monasterio de Tuscaña. Ah, el que yo visité. Sí, ahí. Y Yo estas lo visité de hermanas noche, así que no lo vi tan lindo desde afuera, no lo vi. Estas hermanas son las Clarisas, que son las hermanas que estaban antes, y Sor Gertrudis era una de ellas. O sea que hay que aclarar eso, que antes ocurrió el milagro con las hermanas Clarisas, ¿no es cierto? Sí, con las hermanas Clarisas, sí. Luego, esta es Sor Gertrudis, unos años después de la curación. Y al lado está la celda en la que sucedió esta curación, que era la celda de la enfermería en ese momento. Y luego se transformó en un oratorio, en una capilla. Y hoy en día es una de las capillas que tenemos nosotras en el monasterio. Acá hay una foto. Y es donde vamos muchas veces durante el día nosotras a rezar, a hacer visitas al Santísimo. Nos queda de pasada siempre. Ah, sí, qué hermoso. Sí. Sí. Eso está dentro de la clausura, ¿no? Y esta es la silla, porque cuando San José, como contábamos, en el momento en que San José entró a la celda de esta hermana, de Sor Gertrudis, agarró una silla y se sentó, como para escucharla. Y ella le contó el problema, y él le respondió, confíen en Dios. Esas 3 palabras, y se fue. Y esa silla en la que él se sentó, las hermanas siempre la guardaron, las Clarisas, en agradecimiento y como memoria de este suceso. Y aún hoy nosotras la seguimos conservando. Y es como un recuerdo muy tangible de todo lo que sucedió y de como que podemos acudir siempre a San José y él va a estar para escucharnos, a pedirle gracias. Entonces también muchísima gente viene. Y bueno, ahí empezamos con la historia de las sillitas. Y está la sillita. Qué hermoso, hermana. Esas palabras me estaba acordando de nuevo cuando le dijo, tienes que confiar en Dios, ¿no? Así dijo, ¿no? Sí. Tienes que confiar en Dios. Eso también nos da una fuerza tremenda a los cristianos, porque el justo, o sea, el santo, vive de la fe, ¿no? No vive de los consuelos humanos, vive de la fe, no vive de las circunstancias de la vida que a veces es tan penosa, ¿no? Para muchos, sino que vive de la fe. Eso hay que remarcarlo en nosotros. Y ustedes que están en ese alcázar contemplativo de oración y adoración, son las que mejor pueden predicarnos de esto, ¿no? Sí, ¿no? Porque humanamente puede ser que no haya esperanzas, ¿no? Como los médicos decían eso, que ya Sor Gertrudis no tenía cura. Y sin embargo, Dios siempre sorprende, ¿no? Porque quien pone la esperanza en Dios no queda defraudado y realmente Dios se puede valer de una cosa así para mostrar su poder, ¿no? Su gracia. Así que, y también eso, que es algo interior la fe, y que ella misma decía en esto que leí, se ve que ni ella podía explicar esta confianza que tenía, como es una gracia que hay que pedir también, porque no viene de nosotros, como no es solo nuestras fuerzas, es algo más porque es de Dios. Sí, es cierto. Claro, hermanas, bueno, sí, al respecto podemos decir algo. Por ejemplo, puede ser, ¿no? De que hablemos un poco de la importancia de la vida contemplativa, porque la vida contemplativa es como estar palpando lo intocable, lo impalpable, ¿no? Estar siempre experimentando lo que es impalpable para lo humano, pero que es totalmente palpable para los que tienen fe, que la vida contemplativa, ¿no? Que no se entiende en la iglesia, ¿no? Y que sin embargo ese universo maravilloso de lo trascendente, de la vida eterna, y que por eso San José cada tanto visita, de alguna forma.
¿Nos puede contar algo también un poquito de su vida ahí como hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matarazzi? ¿Se puede saber cuántas son y cuál es, para que la gente sepa lo que es la vida un poquito contemplativa? Sí, podemos contar. Bueno, la vida contemplativa, ahora hablando de San José, es un reflejo de su vida, ¿no? Es la misma vida de San José, donde el centro es Jesucristo. Y toda nuestra vida gira en torno a Cristo, ¿no? Que es el centro. Entonces, toda nuestra preocupación está en Cristo, en contentarlo, en consolarlo y en buscar en Él todo lo que las almas necesitan. Entonces, muchísima gente se confía en nuestras oraciones, que son muy pobres, pero nuestro oficio es acudir a Cristo para pedirle las gracias que las almas necesitan, ¿no? Y es una vida escondida, por eso decimos que es como la de San José, porque el protagonismo lo tiene Cristo. Nosotras sola estamos para recordar que hay que confiar en Él, lo mismo que Él hizo. Sí, y es una vida de silencio y de oración. Nosotras hacemos 2 horas de adoración por día, una por la mañana y una por la tarde, y el resto del día estamos en silencio casi todo el tiempo, salvo en momentos de recreación comunitaria, buscando eso, como la unión con Dios constante, permanente, que para eso, para estar siempre con Jesús, consolándolo e intercediendo por el mundo. Como dentro de la iglesia, Jesús, Dios, confía diversas misiones a cada uno, y a los contemplativos lo que nos pide es que estemos junto a Él intercediendo por la humanidad. Entonces, eso es nuestro día. El centro es Jesús, la Eucaristía, la misa, y el resto de la jornada gira en torno a eso. Hermana, qué lindo. Para el mundo que no entiende estas cosas es bueno decirlo porque hace mucho bien, ¿no? Son como los pararrayos de la ira de Dios también, porque están siempre rezando, ¿no? Bueno, con respecto a la sillita, tiene un generito arriba, ¿no? Sí. Que dice en italiano: il tessuto è stato poggiato sopra la sedia originale. El tejido ese que está arriba ha estado apoyado sobre la silla original, por eso es valiosa esta reliquia, ¿no? Exacto. ¿Ustedes lo hacen esto como apostolado o cómo es? Sí, ya desde la época de las clarisas, como decía Sayés, la silla era venerada y la gente venía a pedirle a San José gracias y se acercaba al relicario donde estaba la silla a pedirle, y mucha gente también ponía papelitos con intenciones. Nosotras continuamos esta tradición cuando vinimos, las servidoras, cuando llegamos a este monasterio, continuamos con lo mismo. Pero, ¿qué pasa? En el año 2021, cuando se cumplía aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, las hermanas pensaron la idea de hacer una réplica de la silla para regalar a distintos monasterios nuestros. Porque también coincidía que se cumplían 30 años de la fundación de la rama contemplativa de nosotras, de las servidoras. Entonces, como un regalo, pensaron en hacer réplicas en miniatura de la silla y regalarlas a los monasterios que había en ese momento, que no eran muchos. Entonces era un trabajo manual que hicieron las hermanas, cortaron pequeñas maderas, bueno, trataron de hacer todo lo posible para que se asimilara lo más posible a la silla original, y le pusieron un pedacito de tela arriba, que es una tela que ha estado en contacto con la silla original. Y así comenzó, ¿no? Las hermanas trabajaron ese tiempo para regalarla a los monasterios. Pero después se hizo más conocida la sillita. La sillita llegó en manos de muchas personas que se confiaron a San José también. No podían venir al monasterio, pero San José se acercaba a ellas. Entonces mucha gente le pedía a San José
diversas gracias. Y ocurrió, también nos llegó la noticia de una mujer que estaba en el hospital muy grave y recurriendo a San José y tocando. Le llevaron a la habitación del hospital una de estas sillitas, pero en ese momento no era que hacíamos solo habíamos hecho un par que nos habían pedido y nada más. Pero a esta señora le llegó y pidió la intercesión de San José y se curó. Y así comenzó, ¿no? Otro hecho de San José. Sí. Entonces ella lo publicó en Facebook, me parece, o algo así, y se hizo como viral. Mucha gente lo leyó. Y un día se despertó la hermana la ecónoma de acá, como la hermana encargada de la economía, y tenía 150 mensajes en WhatsApp, lo cual no es normal porque no tenemos muchos mensajes. Y era mucha gente que escribía pidiendo la silla. Habían buscado este monasterio y el número que habían conseguido era ese. Y como habían visto esto que habían publicado, querían una sillita. Y ahí primero, como nadie entendía nada, después fueron entendiendo qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta que era San José que nos pedía especialmente este apostolado, que hagamos como estas réplicas de sillitas para la gente que lo necesitase. Y ahí empezamos de a poquito, siempre así artesanal, cortando los pedacitos de madera y todo. Y cada vez nos piden más. Hace poco creo que dijeron que ya hemos hecho más de 10.000 sillitas. Y nos escriben de todo el mundo y es increíble cómo llega a todas partes por las formas más insólitas. Alguien que nos habla y nos pide una sillita y también mucha gente que viene acá a visitar, a conocer, a rezar. Siempre por San José que los guía y los trae. Entonces hoy en día estas sillitas, hay algunas hermanas del monasterio están encargadas, tienen como por oficio San Giuseppe, que es recibir los pedidos y cortar los pedacitos de madera para las patas y todo. Y después en los momentos de recreación, que es cuando estamos todas juntas, especialmente al mediodía, ahí entre todas es como un trabajo en cadena y vamos ensamblando todas las partes de la sillita, pintándola, trenzando, porque la parte de arriba es un trenzado de hilo. Entonces hacemos eso y pegamos el pedacito de tela, armamos las cajitas y le ponemos la oración a San José atrás. Y después van a todas partes del mundo. Sí, nosotros tenemos una deuda de gratitud con San José, ¿no? Entonces, para nosotros este apostolado es una gracia muy grande, darlo a conocer, que más gente se acerque a San José, recurra a San José para pedir las gracias que necesitan. Y Dios en su providencia va a dar a cada uno lo que necesitamos. Dios tiene unos planes que son a veces muy distintos a los nuestros, pero siempre son los mejores. Entonces, mucha gente con ese acto de fe, de rezarle a San José, ha obtenido gracias que no esperaba, incluso más grandes de las que creía poder recibir. Entonces, sí, bueno, nos dedicamos a como uno de los oficios que hacemos es eso, ¿no? Sobre todo rezar por estas personas que piden gracias. Pero por medio de este apostolado tratamos también de que la silla llegue a varios lugares para que más gente se acerque a San José. Sí, y también mucha gente viene acá a rezar, a pedir y a agradecer. Tanta gente viene a agradecer después. Y siempre cuentan como, bueno, San José es patrono de las familias también. Muchas de las personas que vienen acá es por problemas en las familias y siempre se van con paz, como con un consuelo de que San José les dice esto, confíen en Dios. Qué hermoso, hermana, estaba escuchando con atención también, como, bueno, mientras ustedes hablaban pensaba, no sé si todos los monasterios siempre tienen una vocación o una intención para pedir por algo. En el caso de ustedes, ¿cuál sería digamos, la intención o la vocación o el apostolado preciso y singular por la cual ustedes rezan en su hermoso monasterio? Sí,
Bueno, nuestro fundador ha querido que aquí en el monasterio de Tuscaña se rece por las familias. Nada menos. ¿Qué tal? Justo Justamente, ahora que está una crisis, una tremenda crisis de la familia, ¿no? sí. Justamente eso, por la unidad y por la santidad de las familias. Ujú. Así que consagramos todo nuestro día por inspiración, ¿no? Queremos eso, que las familias realmente sean según las ha pensado Dios. A Unidas, ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. exacto. Que tomen como modelo a San José, que tomen como modelo a María Santísima, ¿no? Y que el centro del matrimonio sea Cristo, y así formen y eduquen a sus hijos eh, según este modelo. Ujú. Perfecto. Qué hermoso, porque... Y mientras uno más se hace como niño, en el buen sentido de la palabra, como niño, más se ocupa San José, ¿no? Para Sí, proteger a ese niño. O sea, tenemos que ser como niños, en el como lo dijo Jesús, ¿no? Y Él se ocupa de todo. La confianza, qué hermoso, ¿no? San José, la confianza. Bueno, qué hermoso, hermana. No sé si tienen algo más para mostrar en diapositivas o quieren... Sí, había algunas fotos más que pusimos. La tiene que poner usted, padre, ¿no? Ahí está. Bueno, acá es esto que les contaba de que las sillitas las hacemos entre todas. Esto es un poco del proceso de cortar las maderas, unirlas, armar las cajitas, poner la etiqueta y después ya salen cada una a su misión. Y después algunas fotos de la comunidad. Arriba estamos la comunidad que somos ahora, que somos más o menos 55. La iglesia, todo el monasterio es muy antiguo, porque se construyó ahí en el 1200, como decíamos, todo de piedra. Bueno, una foto del día de San José este año, que hicimos una peregrinación como procesión por el parque del monasterio. Y bueno, la Eucaristía. Y esto por este gran apostolado que tenemos, que es con las familias especialmente. Justo ahora acá es terminando el verano, fueron las vacaciones de verano, y vienen muchísimas familias a visitarnos de la Tercera Orden de nuestra congregación y familiares y otros que conocen de distintas maneras. Entonces los recibimos, hablamos con ellos, les contamos la historia del monasterio, también los escuchamos y es muy lindo como todos esos momentos que podemos compartir. Y como decíamos antes, los monasterios tienen que como ser signo visible de eso trascendental que tantas veces en el mundo no se ve. Entonces intentamos hacer eso para la gente que viene a visitarnos. Y bueno, acá más fotos de este verano, que hacemos distintas actividades. Y también con nuestros familiares. Muchas veces vienen también a visitarnos, familiares nuestros, porque somos de todas partes del mundo que estamos acá. Y también los recibimos, compartimos con ellos, festejamos con ellos. Y, ¿qué más? Para terminar, teníamos esta como lema de San José, que es del Génesis, pero es el id a José, como vayan a José, que él los va a llevar siempre a Jesús, porque es su hijo. Hermoso. Ida José. Qué bueno, hermanas. Qué buen mensaje de fe, de esperanza, en este año de la esperanza y en este tiempo del jubileo. Bueno, muy, muy, muy agradecidos. Ida José, tal cual. Con mayor razón hay que hablar de la intercesión, entonces, ¿no? La intercesión, qué importante que es interceder. Dios se hace de amigos para que sean sus intercesores. La gran intercesora después del único intercesor que es Cristo, y unidos a Cristo, por supuesto, María.
y luego José, y después todos los santos, ¿no? Y nosotros, ustedes, todos, de alguna forma intercedemos. Sí. Así que agradecer a Dios este hermoso testimonio de las hermanas. María, Madre del Niño Dios, dije bien, y hermana Sí. Saldes de la Croix. Bueno, ¿qué le parece, hermana, si hacemos una oración que yo sé que ustedes tienen una preferida a ese santo patrono, el más grande de todos los santos, se puede decir, después de María, junto con María, que es San José, ¿no? ¿No es cierto? Sí. ¿Les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven a mi ayuda en este momento de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Bueno, qué hermoso. Bueno, no hemos podido hacer este programa en vivo, sino ya tendríamos personas abajo escribiendo, pero seguramente cuando se publique ahí van a escribir, entonces cualquier cosa después las llamamos. Sí, buenísimo. Y ustedes se la arreglan con el carpintero santo. Denos la bendición, Padre. ¿Cómo no? Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, que viva San José. ¡Que viva! Qué hermoso. Gracias, Padre. Y a todas las hermanas un gran saludo, que son muchas hermanas. Qué alegría ver tantas vocaciones consagradas. Una gracia. No, y antes de terminar queríamos asegurarles nuestras oraciones. Tanto por, rezamos por ustedes, por todo el apostolado que hace a través de la radio, y también por todas las personas que lo escuchan. Como nosotras les aseguramos que vamos a rezar para que Dios bendiga con grandes y muchos frutos. Bueno, y a las hermanas de acá, que están acá con nosotros también, Sí, aquí en el oratorio, por los sacerdotes, Padre Raúl Arriaga y yo, Padre Superior y yo, y bueno, por supuesto siempre necesitamos de ustedes, que recen por nosotros. Gracias por todo. Muy hermoso. Gracias, Dios les bendiga. Gracias a usted, Padre. Gracias. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez